Vamos a Comodoro Pi. Allí está Sol Urroz. A ver qué sucede con la salida de la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Sol. Claudio, sí, bien. Estamos a la espera entonces de que llegue Cristina Fernández de Kirchner al corralito para hablar con los medios, que finalmente se apostó desde muy temprano aquí en el ingreso de los tribunales de Comodoro Pi por Letonia. Recordemos que la flamante senadora salió de su casa alrededor de las 9:40 para llegar hasta aquí, hasta los tribunales. Alrededor de las 10 de la mañana comenzó su declaración. Quienes están aquí acompañando a la expresidenta desde muy temprano, bueno, el primero en llegar fue Oscar Parrilli, quien hizo toda la organización para que los medios estemos apoyados aquí en esta especie de corralito. Sí. Bien, vamos a una información de último momento con respecto a este tema. Dale. Información de último momento tiene que ver con el escrito que presentó Cristina Fernández de Kirchner ante el juez Bonadío. Tiene esa información Raúl Colman. Raúl. Bueno, efectivamente, como decíamos hace un ratito con Vanessa Petrillo, presentó un escrito de 17 páginas. ¿Qué es lo que dice básicamente en este escrito? Dice, mire, nosotros teníamos una controversia con Irán. Ellos no extraditaban a los sospechosos del atentado y nosotros no podíamos hacer el juicio en ausencia. Por lo tanto... Eso porque la legislación argentina no permite el juicio nada. Exactamente, y la legislación iraní no permite la extradición de iraníes. Es una legislación que hay en varios países. Entonces dice, nosotros buscamos una forma pacífica, dice, el arreglo pacífico de las diferencias, que esto está en la Carta de las Naciones Unidas como una obligación de los países, buscar soluciones pacíficas a las controversias. Dice que además este tratado, que es lo que dicen casi todos los juristas, incluyendo, te digo, Ricardo Gil Lavedra, que opina que es una porquería el memorándum, pero dice que no es judiciable, que no es una medida de gobierno, es una medida política, es un tratado que los poderes ejecutivos tienen, digamos, la facultad, y entonces no es judiciable. Y esto es lo que plantea Cristina Fernández de Kirchner. Ustedes no me pueden enjuiciar a mí por una medida política que tomó nuestro gobierno en absoluta libertad y que además se pasó por el Congreso. Estas son las bases. El subtítulo aquí es la cuestión política excluida de control judicial. Dice, son facultades privativas de los poderes del Estado, algunas, y en este caso los tratados internacionales son privativos del Poder Ejecutivo Nacional, la negociación. Después la firma del tratado o la convalidación del tratado se derivó al Congreso, tuvo aceptación legislativa. Es un escrito, les insisto, de 17 páginas. El siguiente argumento es el memorándum no entró en vigencia. Es decir, no puede haber encubierto a nadie porque no entró en vigencia, nunca se aplicó nada. Según su argumento quedó como en una intención. Exactamente, nunca, es decir, si yo te tapo a vos en un delito, tengo que taparte, efectivamente. No hay tentativa de encubrimiento. O encubriste, es decir, si vas a robar un banco, sacás la plata y yo sé que vos robaste el banco y permito que hagas inversiones y lo sé, eso es una cosa, eso se llama encubrimiento. O vender cosas robadas, eso es encubrimiento. Ahora, si no lo llegué a hacer, si realmente no pasó nada,
finalmente, ella dice, no hay delito de ninguna naturaleza. Ese es el cuarto punto de este texto bastante breve, son, insisto, 17 páginas nada más, y finalmente termina con algo que se llama otras consideraciones, donde dice que Interpol apoyó todo esto todo el tiempo. Ustedes saben que en verdad la negociación se empezó por impulso de Interpol. Entonces dice, mira, Interpol siempre estuvo a favor de todo esto, siempre acompañó, siempre le hicimos comunicación de todo lo que íbamos haciendo, porque recuerden que Irán también es parte de Interpol. Sí. Son como dos países en Interpol, y entonces Interpol favorece que cuando hay... Fíjense, lo habitual de Interpol, ¿qué es? Es perseguir un narco. Entonces, o delincuentes criminales. Exactamente. Y en ese caso, no hay ningún Estado detrás del narco, ningún Estado defiende al narco. En cambio acá había un conflicto entre países, porque Irán decía, no, estos no tienen nada que ver. Y Argentina decía, no, estos son los sospechosos. Entonces, lo que Interpol decía es un conflicto entre dos miembros de Interpol, lo tienen que arreglar. Y buscaba la negociación para que se llegara a algún tipo de juicio o algo por el estilo. Bueno, esto es más o menos las 17 páginas, donde por supuesto ella dice que de ninguna manera encubrió ni tuvo, digamos, ninguna intencionalidad de favorecer a los sospechosos, como contamos antes nosotros, al punto que Irán no aceptó finalmente el memorándum. Hoy, ¿cómo está caratulada la causa? Es que, como te explicaba Vanessa Petrillo antes, y quiero insistir mucho en este tema, los periodistas a veces decimos, y está con esta carátula. No importa en realidad la carátula, porque lo que se toma en consideración son hechos. Y Bonadío lo que explicó son hechos. Entonces, da la impresión que puede ir por el lado de traición a la patria y da la impresión que puede ir por encubrimiento agravado. Para Vanessa, casi seguro va a ir por encubrimiento agravado. Deja tácitos los delitos. Que sí, en el caso de que llegue el procesamiento, el dictado, a ver, cuando tenga que resolverse después de las indagatorias en el plazo de 10 días a partir de hoy, sí, hábiles, ahí va a poner... En la carátula de expediente hay un delito. Sí, sí, el delito es tal, va a decir. Pero en el momento de decidir sobre la... Pues sobre la indagatoria le dice, los hechos son estos. ¿No? Entonces describió los hechos. Y bueno, veremos. Seguramente va a haber procesamiento, porque esa es la norma de Bonadío y de varios jueces federales. La tendremos dentro de 15 días más o menos. Y ahí tiene que definir el delito. Gracias, Raúl. Por favor. Pausa, ya volvemos con más noticias.